tus moradas, Señor, Dios de los ejércitos, que deseables son tus moradas, Señor, Dios de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor, mi corazón y mi carne se alegra por el Dios vivo. Qué deseables son tus moradas, Señor, Dios de los ejércitos. Qué deseables son tus moradas, Señor, Dios de los ejércitos. Tengan todos ustedes muy buenos días. Con mucha alegría desde este monasterio de carmelitas contemplativos aquí en Girardota, Colombia, les damos a todos una cálida bienvenida y nos alegra sentirnos unidos en la iglesia, en un solo corazón. Vamos a poner las intenciones de toda la familia de Mater Fátima en el corazón de Jesús, en este altar bendito. Que nuestra oración hoy suba como incienso a su presencia y que cada uno de nosotros, con mucho gozo, celebre la fe, renueve la esperanza y arda la caridad en cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con humildad, delante del Señor que es la luz, reconozcamos nuestros pecados que oscurecen nuestra alma. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe
eleison, Kyrie eleison. Oremos. Señor Dios nuestro, cuyo amor sin medida nos enriquece con toda bendición, haz que abandonando la corrupción del hombre viejo, nos preparemos como hombres nuevos a tomar parte en la gloria de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, nos podemos sentar. De la profecía de Daniel. En aquellos días, la asamblea condenó a muerte a Susana. Ella dijo gritando: Dios eterno, que ves lo escondido, que lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que han dado falso testimonio contra mí, y ahora tengo que morir, siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí. El Señor la escuchó. Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios movió con su santa inspiración a un muchacho llamado Daniel. Este dio una gran voz: No soy responsable de este homicidio. Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿Qué pasa? ¿Qué estás diciendo? Él, plantado en medio de ellos, les contestó: Pero, ¿estáis locos, israelitas, con que, sin discutir la causa ni apurar los hechos, condenáis a una hija de Israel? Volved al tribunal, porque esos han dado falso testimonio contra ella. La gente volvió a toda prisa, y los ancianos le dijeron: Ven, siéntate con nosotros y explícate, porque Dios mismo te ha nombrado anciano. Daniel les dijo: Separadlos lejos uno del otro, que los voy a interrogar yo. Los apartaron. Él llamó a uno y le dijo: Envejecido en años y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados, cuando dabas sentencias injustas, condenando inocentes y absolviendo culpables, contra el mandato del Señor. No matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la viste, dime debajo de qué árbol los viste abrazados. Él respondió: Debajo de una acacia. Respondió Daniel: Tu calumnia se vuelve contra ti. El ángel de Dios ha recibido la sentencia divina y te va a partir por medio. Lo apartó, mandó traer al otro y le dijo: Hijo de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacías con las mujeres israelitas, y ellas por miedo se acostaban con vosotros. Pero una mujer judía no ha tolerado vuestra maldad. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó: Debajo de una encina. Replicó Daniel: Tu calumnia se vuelve contra ti. El ángel de Dios aguarda con la espada para dividirte por medio, y así acabará con vosotros. Entonces toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos ancianos, a quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio,
por su propia confesión. Según la ley de Moisés, les aplicaron la pena que ellos habían tramado contra su prójimo y los ajusticiaron. Aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Olvido de lo criado, memoria del creador, atención a lo interior, estarse amando al amado. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Durante la fiesta de las enramadas dijo Jesús a los judíos: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los fariseos le dijeron: Tú das testimonio a favor de ti mismo, tu testimonio no tiene valor. Jesús les respondió:
Aunque yo doy testimonio a mi favor, mi testimonio es válido, porque yo sé de dónde vine y a dónde voy. En cambio vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros me juzgáis con criterios puramente humanos. Yo no juzgo así a nadie. Y cuando juzgo, mi juicio se ajusta a la verdad, porque no actúo solo, sino que está conmigo el Padre que me envió. Además, en vuestra ley está escrito que es válido el testimonio de dos personas. Ahora bien, cuando yo doy testimonio a mi favor, también lo da el Padre que me envió. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió, ni me conoces a mí, ni conoces a mi Padre. Si me conocieras a mí, lo conocerías a él. Estas cosas las dijo cuando enseñaba en el templo, junto al arca del tesoro, y nadie se apoderó de él porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Venimos, mis hermanos, escuchando durante este tiempo de Cuaresma, ya a su atardecer, el Evangelio de Juan. Y el Evangelio hermoso de Juan tiene la intencionalidad de presentar la unidad, la exclusividad, el vínculo, la identidad de Jesús como Hijo de Dios, como enviado. Hoy precisamente se va a desarrollar dentro de este Evangelio esa autodefinición, presentación de Jesús como la luz. Yo soy, yo soy la luz y la luz del mundo. Entonces aquí nos encontramos como con tres grandes elementos. La identidad del yo soy, la claridad de ser luz y además la amplitud de esa luz del mundo. Y vamos a identificar entonces cómo en el Evangelio de Juan hay ese yo soy conocido y los grandes biblistas hablan de esos 7 yo soy del Evangelio de Juan. Y hoy desarrolla el yo soy la luz. Entonces, hermanos, aquí en Jesús está la claridad de su identidad. Y vemos cómo entonces Él se nos presenta hoy a nosotros como modelo de saber quiénes somos. Y Jesús lo tiene claro. Él tiene claro quién es, de dónde viene y a dónde va. Y eso es lo que precisamente le viene de la unión con el Padre, porque la unión con el Padre nos da autoconocimiento, nos revela quiénes somos. Eso lo decía mucho nuestra madre, nuestra Santa Madre, Santa Teresa. Cómo el autoconocimiento es lo propio de esas primeras moradas en ese castillo interior. También nos dice cómo la verdad es la humildad y la verdad de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Eso no nos lo revela nadie de carne y hueso. Es el Espíritu de Dios actuando en nosotros, actuando en Jesús. Pero es muy especial, hermanos, entonces identificar cómo cuando hablamos de luz, también tenemos que hablar de oscuridad.
como lo antagónico, como lo opuesto. Él es la luz, porque Él es la verdad, porque Él es la claridad, porque Él es lo nítido. Su ausencia es la oscuridad. Son las obras de las tinieblas, del enemigo. Cuando vivimos en Él, vivimos en la verdad. Cuando no vivimos en Él, vivimos en la oscuridad, en la sospecha. Por eso, hermanos, vivir en Él es vivir en la luz, es vivir en la fraternidad, porque nos vemos. Cuando yo vivo en la oscuridad, yo vivo en el egoísmo, porque me sospecho y lo sospecho. Porque no identifico a mi hermano, no lo veo, estoy en la oscuridad. Tan paradójico cuando yo estoy en pecado. ¿Cómo me alejo de la luz? Porque la luz revela cómo estoy, porque me deja ver mi suciedad. Escuchamos con mucha frecuencia que dicen, es que desde que estoy viviendo esta realidad dejé de ir a misa, dejé de orar. Esa es la estrategia de las obras de las tinieblas, que nos alejan de la luz y nos sumergen en la oscuridad. Entonces, hermanos, el primer punto hoy de reflexión es esa identidad. Yo soy la luz del mundo. Un segundo momento, hermanos, es precisamente también propio del Evangelio de Juan, toda la dimensión del testimonio. Para los judíos era válido un testimonio de dos, no de uno solo. Y esa era la acusación. Tú das testimonio de ti mismo. Ese testimonio no es válido. Si tú hablas de ti mismo, no es válido. ¿Quién lo avala? ¿Quién sería el segundo? Y el segundo es mi Padre Dios, que da testimonio de mí. ¿Cómo da testimonio Dios de su Hijo? Hermanos, a través de los milagros. Los milagros son la validación de que Dios está con su Hijo, obrando con todo el poder creador de Dios. Por eso hoy es el testimonio del Padre quien valida quién es. Pero también tan hermoso poder nosotros concluir que el Padre también da testimonio de tú y yo, quiénes somos. Somos sus hijos predilectos, porque para Dios hay una palabra clave y es la exclusividad. Él es el Dios de cada uno en particular. Somos como sus únicos hijos. Entonces, hermanos, en una sociedad que no tiene claridad de quién es, en una sociedad que no sabe de dónde viene ni a dónde va, es tan importante ponernos en oración, en intimidad con el Padre, para que se nos revele quiénes somos. Y si tenemos claridad de que somos hijos de Dios, eso basta, porque eso cambia completamente nuestra forma de ser y de hacer. Tercer elemento de este evangelio, de esta reflexión. La pregunta que le hacen a Jesús también es una pregunta directa, estructural, que toca las fibras más profundas y más polémicas en el anuncio de Jesús. ¿Dónde está tu padre? ¿Quién es tu padre? ¿Cómo te llamas hijo? ¡Qué atrevimiento! Es una cosa imposible. De hecho, ese es el punto por el cual a Jesús lo quieren acabar, porque se llama Hijo de Dios, porque llama a Dios Abba, papito. Eso es inconcebible. Pero hermanos, aquí es donde viene otro elemento dentro de esta gran pregunta y es el conocimiento.
Si conocieras el don de Dios, a las vírgenes cuando llegan tarde, tocan la puerta y el Señor les dice, no las conozco. Mis hermanos, el conocimiento se da a través de la intimidad y el conocimiento tiene que tener incluida la obediencia. Si yo conozco quién es mi Padre y si ustedes me ven a mí, conocen quién es el Padre. Tan difícil hoy que nosotros somos una caricatura de Dios, por eso no conocen estas nuevas generaciones con claridad a Dios, porque no hay quien se los revele, no tienen forma de conocerlo, porque viéndonos a nosotros, no ven al Padre. En Jesús era nítida la presencia del Padre, porque Dios es amor y Jesús es amor. Por lo tanto, quien lo ve a Él ve el amor, toca el amor, se encuentra con el amor y reconoce la divinidad en Él. Cuando nosotros, mis hermanos, tenemos un acto de amor, de caridad, de bondad, de mansedumbre, de humildad, no nos ven a nosotros, porque nosotros no somos esencialmente eso. Nosotros generalmente nos enredamos en ese egoísmo, somos esencialmente amor, porque somos hechura, imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, quien ve en nosotros una obra de amor, lo ve a Él. Y ahí es cuando damos testimonio de quién nos ha enviado, de nombre de quién estamos, de dónde venimos y a dónde vamos. Entonces, mis hermanos, yo soy la luz del mundo. Entonces, mis hermanos, dar testimonio del Padre, el Padre dando testimonio de mí y ese conocimiento que nos permite con mucha autoridad responder dónde está mi Padre. Mi Padre está obrando, mi Padre está en mí. Dice la Santa Madre Teresa de Jesús, no estamos huecos por dentro. En esa séptima morada, en ese centro y mitad, habita Él. Está el tesoro y es entonces, hay hermanos donde podemos responder, ¿dónde está mi Padre? No está por allá, está por aquí. Está con nosotros, está orando, está creando como buen Padre. Amén. Quiero vivir una vez más el momento prodigioso en el que tu Cristo amoroso como alimento vendrá, dulce como el vino, mitigante como el pan, el mismo pan, el mismo vino, que entre espigas y en racimos poblaron la viña y el trigal. Tuyo es mi cuerpo y mi corazón, tuyas son mis fantasías, mis fracasos y alegrías. Tuya es mi vida, Señor. Pero aunque soy tuyo y siempre lo seré,
Hoy he venido a ofrendarme a tu inmenso amor, confiarme en esta sublime acción de fe. Toma, Dios, mi ser entero, que es muy pobre y es pequeño, pero es lo mejor que puedo ofrecer. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que quienes nos disponemos a celebrar los santos misterios, tengamos la alegría de poder ofrecerte como fruto de nuestra penitencia corporal un espíritu plenamente renovado por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en la pasión salvadora de tu Hijo, el universo aprende a proclamar tu grandeza y por la fuerza de la cruz, el mundo es juzgado como reo y el crucificado exaltado como juez poderoso. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con ángeles y santos diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha,
desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y los mártires, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, nuestro obispo Guillermo, el orden episcopal, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia congregado en tu presencia, todas las intenciones de la gran familia de Mater Fátima. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. La oración, los sacramentos nos permiten vivir en la luz,
Vamos hoy con mucha alegría, como hijos y hermanos, a llamar a Dios Padre, diciendo juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo, démonos fraternalmente un gesto de paz. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Agnus Dei. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a esta cena. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna. Amén. En el silencio interior, dispongamos nuestros corazones para recibir a Cristo de manera espiritual.
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que estos sacramentos que nos fortalecen sean siempre para nosotros fuente de perdón y siguiendo las huellas de Cristo nos lleven a ti, que eres nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, nuevamente, como les decía, iniciando la Santa Misa, desde este monasterio de carmelitas contemplativos en Girardota, Colombia, nos unimos a esta celebración de inauguración de la Academia de Formación y nos unimos también desde la oración y el sacrificio para que toda la obra evangelizadora sea fecunda y de abundantes frutos. Nos alegra mucho que este monasterio hoy sea el lugar desde donde nos encontremos, que precisamente nuestro abogado es el corazón de Jesús. Entonces, desde este corazón bendito, nos hacemos hermanos y nos unimos en un solo corazón como iglesia y reino de Dios. Siempre cuenten con nuestra oración, con nuestra acogida, con las puertas abiertas también de este monasterio, para cuando quieran venir, puedan estar en esta hospedería, en este hospital para el alma, como le decimos también a nuestra misión de consolación, ser un hospital para el alma. Son todos bienvenidos y cuenten siempre con nuestra oración y sacrificio. Seguidamente tendremos la lección inaugural, entonces continúen conectados, no solo a través de la tecnología, sino del espíritu, para que nos encontremos también en esta reflexión. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Podemos continuar en paz.
Demos gracias a Dios. Feliz día y feliz Semana Santa para todos. María, pureza en vuelo, Virgen de vírgenes, danos la gracia de ser humanos, sin olvidarnos del cielo. Enséñanos a vivir, ayúdenos tu oración, danos en la tentación la gracia de resistir. Honor a la Trinidad por esta limpia victoria, y gloria por esta gloria que alegra la humanidad.
Bien, mis hermanos, entonces sean todos muy bienvenidos a esta lección inaugural de esta Academia de Formación de Mater Fátima. Desde aquí, desde este monasterio de Carmelitas Contemplativos, vamos a compartir la reflexión que nos ha de poner este telón de fondo en esta academia, desde donde se compartirá tanto conocimiento. El conocimiento finalmente solo tendrá una intención: conocer la Trinidad. Y al conocer la Trinidad la vamos a amar. Y al conocerla, amarla, nos vamos a sumergir en este misterio de amor. Y ya ese es el camino. Esa es la salvación. Entonces hoy, precisamente en este inicio, vamos a poner este telón de fondo desde donde se va a compartir el conocimiento adquirido de rodillas a través de la oración. Ese es finalmente el conocimiento místico que tiene validez y que tiene sentido, el que permanece. Todo lo otro será efímero. Cielo y tierra pasarán, solo sus palabras son de vida eterna. Muy bien, hermanos. Entonces, les invito para que continuemos en oración después de haber celebrado el sacrificio de la Eucaristía y que lo hagamos bajo la protección e intercesión del Espíritu Santo. Por eso les invito para que en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, podamos ponernos a la sombra del Espíritu, del Omnipotente, que esta sombra fecunde y de vida. Vamos a ofrecer por la paz mundial este compartir, especialmente entre Rusia y Ucrania. Vamos a pedirle al Señor por las intenciones de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, y con él las intenciones de toda nuestra Madre Iglesia, para que en fidelidad al magisterio, a la tradición, podamos nosotros ser sal y luz en este aquí y ahora de la historia. Que la Santísima Virgen María acompañe nuestra reflexión y sea ella también la que nos muestre el camino hacia su Hijo, para que siempre hagamos lo que Él nos dice. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Muy bien, hermanos. Entonces, empiezo presentándome. Soy Andrés María de San José, hermano contemplativo del Carmelo. Soy sacerdote y además el Señor me ha regalado esta misión, esta vida monástica en la que soy plenamente feliz. Nuestra comunidad tiene dos pilares: la contemplación y la consolación. Espero que este compartir sea el fruto de lo contemplado para que ustedes sean consolados. Nuestro lema es amarlo y hacerlo amar. Que con esta reflexión lo amemos y también nos sintamos inspirados para que otros lo amen. Muy bien, hermanos. Entonces, quiero que hoy esta lección tenga precisamente el texto de la Anunciación, el texto de Lucas, para que hagamos juntos una lección divina que esté inspirado precisamente en la palabra de Dios. Lo primero que quiero iniciar
diciéndoles es precisamente que con este texto, con el anuncio, se rompe el silencio de Dios, y acontece su palabra. Y su palabra se encarna, y su palabra adquiere rostro, y le conocemos. La palabra se hace hombre. Hermanos, quiero que nosotros hoy, con esta reflexión, podamos también descubrir a través de esta palabra que nosotros, espérenme un segundito que tenemos un problema aquí de comunicación y de logística. Muy bien. Entonces, hermanos, estamos hablando aquí, esperamos haberlo resuelto. Entonces, hermanos, queremos desde este texto que nosotros descubramos cómo Dios rompe el silencio y con su palabra hecha carne, nosotros podemos ver su rostro y podemos contemplar también su pedagogía divina, su voluntad. Con este texto del anuncio podemos nosotros comprender algo muy especial, y es lo que hoy se está hablando tanto, cómo la palabra tiene sentido, cómo la programación neurolingüística, una palabra muy de moda, en nosotros hoy la podemos ver a través de este texto, a través de este anuncio, a través de la encarnación, cómo la palabra de Dios se hace carne entre nosotros. Entonces, más que estas nuevas corrientes nos hayan como presentado esta novedad, ya nosotros, por la fe, la espiritualidad, la teníamos. Cómo la palabra tiene poder, cómo la palabra tiene sentido, cómo la palabra tiene poder creador. Eso nos lo dijo precisamente Lucas en este texto. La palabra se hizo hombre. En nosotros también la palabra tiene poder. Nosotros le decimos a alguien, te amo, y eso crea sentido. Nosotros le decimos a alguien, te odio, y eso crea sentido. La palabra que tiene poder creador. Entonces, para nosotros, también tan importante como la palabra de Dios se ha encarnado, ha dado vida. Hermanos, hoy con este texto nosotros vamos también a concluir cómo Dios tiene mediaciones y nosotros, sus hijos, la fragilidad de la criatura es la mediación a través de la cual Él acontece. Él viene a la historia, podría haberlo hecho de múltiples maneras, pues era Dios, es Dios, y lo hace a través de un hombre y de una mujer, lo hace a través de la criatura y lo hace, mis hermanos, llegando a nosotros a través también de su Hijo, a través también de un ser humano, como el Señor necesita de ti y de mí. Hermanos, también en esta introducción que estoy haciendo al texto, tenemos que concluir que a través del anuncio nosotros comprendemos cuál es la voluntad del Padre. Y la voluntad de Dios no es otra que salir de sí. En la encarnación vemos cómo Dios sale de sí. Cada que tú y yo queramos descubrir la voluntad de Dios, también tenemos que salir de nosotros. Salir al otro siempre será la voluntad de Dios. Cuando tú te preguntes cuál es la voluntad de Dios en este momento, cuál es la voluntad de Dios en esta decisión, siempre será todo lo contrario a tu egoísmo, a lo que tú quieras, a tu zona de confort. Salir al otro, salir de sí, es lo que nos enseñó el Padre al encarnarse. En este texto vemos también la fascinación de una mujer
cuando es anunciada, cuando Dios cuenta con ella para desarrollar su plan de salvación. ¿Y qué es la fascinación? La fascinación es una combinación espectacular, hermosa, entre el temor y la alegría. Esa es la fascinación. Cuando yo me acerco al misterio, siempre me acerco desde la fascinación. Me fascino, es decir, ante el misterio yo siento temor de lo grande, de lo espectacular. Siento temor, me asombra, me asusta, me sobrepasa, pero a su vez siento la infinita alegría, siento un gozo desbordante, siento que esa alegría es la que genera en mí, hermanos, la fascinación. Entonces, que hoy también en esta lección inaugural de esta academia, nosotros empecemos con ese presupuesto inicial. Dios, que nos anuncia para fascinarnos. Y la fascinación tiene entonces esta, estas dos caras. Que no nos dejemos vencer por el miedo, porque aquí no es miedo. Aquí es temor, reverencia, respeto y la infinita alegría de lo que Dios viene a contarnos y el conocimiento que viene a compartirse. Entonces, vamos a iniciar con el texto y vamos a ir como rumiando y escudriñando cada una de estas hermosas palabras que nos ofrece el evangelista Lucas. Iniciamos entonces diciendo, al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. La virgen se llamaba María. Ahí, hermanos, nos encontramos demasiados elementos. Lo primero, nos encontramos una ubicación espacio-temporal. Al sexto mes, a una región de Nazaret llamada Galilea y con rostro propio, a una mujer llamada María. Esto, ¿qué nos empieza diciendo? Que el acontecer de Dios se da en el aquí y ahora. Que el acontecer de Dios se da en ti y en mí. ¿Cuál sería entonces nuestro sexto mes? ¿Cuál sería entonces nuestro Galilea? ¿Quién es el María hoy de la historia? ¿Quién es la María hoy de la historia? Dios acontece, hermanos, en nuestro contexto. Dios acontece a pesar nuestro. Dios acontece en medio de la humanidad por su criatura. Hermanos, nosotros tenemos un Dios que se hace historia. Tenemos un Dios que se hace camino. Tenemos un Dios que se hace uno de nosotros. En ese sexto mes, que rompe el silencio del Antiguo Testamento. En ese sexto mes que viene en una población sencilla y humilde de Nazaret. Porque efectivamente el reino es de los pequeños y sencillos. Ahí es donde acontece y a través de los pequeños y sencillos es que Él se encarna. Hermanos, esta mujer María, esta niña María, elegida por Dios para tan altos ministerios, elegida por Dios para que se diera y aconteciera la historia de la salvación. Nosotros también tenemos, hermanos, que tener la claridad de que hacemos parte de una historia de salvación. Nosotros también tenemos que descubrir que todos estos medios, esta academia que estamos inaugurando, toda su obra evangelizadora, todo su anuncio, es precisamente porque la historia de la salvación tiene que seguirse tejiendo y construyendo. Continuemos con el texto. Cuando entró, le dijo, alégrate.
llena de gracia, el Señor está contigo. Ya con eso tenemos, hermanos. Y eso es lo que hoy quiero anunciarles y que quede en nuestro corazón. Alégrate, lleno de gracia, el Señor está contigo. Vamos a leer eso de atrás para adelante. Si el Señor está conmigo, yo tengo que tener alegría. Y eso me llena de gracia. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Si el Señor está conmigo, soy lleno de gracia y eso me trae alegría. También leámoslo de otra manera. Si el Señor no está conmigo, en mí hay desgracia, por lo tanto hay tristeza. Yo quiero, hermanos, que nunca pensemos que los planes de Dios son trágicos, que nunca pensemos que los planes de Dios paralizan, que nunca pensemos que los planes de Dios son superiores a nuestras fuerzas, que nunca pensemos que los planes de Dios nos aterrorizan. Siempre, siempre que el Señor va a encomendar algo grande, empieza diciendo no temas, alégrate, siempre saluda poniendo esto de antemano. Nosotros no podemos considerar que el toque del Señor en nuestra vida nos hace daño, ni podemos considerar que el Señor, cuando toca nuestra existencia, cuando nos va a encomendar algo, eso es para entorpecer nuestra felicidad. Nunca, nunca, por el contrario. Entonces, dice el texto, entrando en su presencia. Hermanos, esto tiene que ser algo absolutamente místico, porque el ángel entra a nuestra presencia. Él no violenta, él entra y entra a anunciar. Todavía no se da el hecho. Basta que ella diga, hágase, fiat, para que acontezca en ella. Asimismo es todo lo del Señor. Hasta que tú y yo no digamos hágase, hasta que tú y yo no digamos fiat, el Señor no obra. Les voy a confesar algo. A mí me encantaría que yo fuera una marioneta para Dios, que Él me moviera de un y me condujera hacia donde Él quiere, pero no. Él me hizo como Él, y si Él es libre, también me tenía que hacer libre. Y yo tengo que optar libremente. Y en esa libertad, mis hermanos, está precisamente mi condición de criatura, de imagen y semejanza de Dios. Entonces, que nosotros también podamos descubrir y concluir que somos libres porque Él es libre. Y nos deja libres. ¿Cuánto quisiéramos nosotros que nuestra vida esté sujeta totalmente a Dios? Pero no, estamos movidos por nuestros caprichos, por nuestras decisiones, por nuestras elecciones, que a veces son dañinas, equivocadas, pecaminosas. Pero es precisamente Él, entra, anuncia, insinúa, propone, y ya somos cada uno de nosotros los que terminaremos diciendo que aceptamos. Si somos los esclavos, si en nosotros ese fiat opera plenamente. Él es un caballero. Él toca la puerta y espera que le abramos. Él entra hasta cierta parte y ya luego somos nosotros los que le damos cabida totalmente. Entrando en su presencia, le dice, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. El Papa Francisco, en sus primeras manifestaciones al pueblo de Dios, nos recordó la alegría. Y el Papa precisamente hubiera podido decir muchas cosas y empezó recordándonos ese don del Espíritu Santo de la alegría. Hermanos, yo creo que la pandemia hoy no es
el coronavirus. Yo siento que la pandemia hoy es la tristeza, es la desolación, es la soledad. Entonces, ¿qué tan urgente y necesario anunciar hoy la alegría de Dios? Anunciarle hoy a la humanidad que la presencia de Dios en nosotros es la causa de la alegría. Hoy hay unas propuestas muy efímeras para la humanidad que no son alegría, que son unos momentos pasajeros donde creemos agarrar la alegría, la plenitud, el gozo y la felicidad. Y ahí es cuando nos engaña el mal, porque el mal llega precisamente mostrándonos dónde vamos a ser felices. Entonces hacemos lo que sea para obtener esa felicidad. El problema está en que luego viene una gran desolación. Entonces el enemigo se muere de la risa porque nos hizo creer, porque nos llevó a caer y porque nos está llevando a la frustración de que no lo obtuvimos. Esa es la estrategia del mal. Nos muestra una propuesta atractiva que nos va a hacer felices. Nosotros caemos en sus garras y después viene el no soy feliz. Por lo tanto, me siento frustrado y fracasado. Y ya eso es casi que tocar fondo. Y él ganando la batalla. La gracia que es Él en nosotros. Esa es la gracia bautismal que recibimos como don de Dios. Él en mí. Esa es la gracia. El Señor está contigo, hermanos. Hoy, como les decía, en esta pandemia de la soledad que nos llena de miedo, porque el miedo es sentirnos solos. El miedo es sentirnos solos. Miren, solamente les pongo un ejemplo. Los niños pequeños, cuando está en la noche muy oscura y está tronando y lloviendo fuerte, sienten mucho miedo, pero se van a la cama de sus papás y se les quita el miedo, pero no porque aclaró la noche, sigue siendo oscura, pero no porque dejó de tronar, sigue tronando, pero ya cuando están acompañados, se les quita el miedo. Entonces el miedo no son los truenos ni la noche, es la soledad. Cuando yo me siento acompañado, cuando yo siento que el Señor está conmigo, hermanos, dice Santa Teresita del Niño Jesús, eso me da alas y ya no puedo ni correr, ya vuelo, ya vuelo. El amor me da alas porque me ama y le amo. Se va el miedo, se va el miedo. Entonces, repito, el miedo es la ausencia de Dios y el miedo nos hace sentir solos. La soledad nos hace sentir con miedo. Hoy eso desaparece. Exorcizo del corazón de todos el miedo, porque con el ángel Gabriel también les digo a todos y me digo a mí, el Señor está conmigo. Entrando a su presencia le dice, alégrate. ¿Ustedes se imaginan ese gozo? Ese anuncio. ¿Ustedes se imaginan que Dios llegue a la vida de nosotros con esas palabras? Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Y posterior a eso continúa el texto. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. Ella se conturbó, así como nosotros. Ella es como nosotros. Me parece muy especial, hermanos, que hoy concluyamos que la historia se da en seres humanos como nosotros. No son de de otro material. Son de otra condición, como nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos conturbado, perturbado, inquietado? Entonces, ante esa presencia, no les decía ahora
que se llama fascinación. Eso no es lo que está sintiendo la Virgen, una combinación entre temor y alegría. Ella se conturba, ella se pregunta qué significa estas palabras. Ella no está entendiendo nada. Además no saben de dónde vienen. Ella está en un momento de oración y empieza a sentir un gozo con unas palabras que van dándole rostro a ese gozo que ella va sintiendo, pero se conturba. Y sigue el texto. El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Alégrate, no temas, no temas, María. El ángel conoce a María, el ángel te conoce a ti. Dios nos conoce a nosotros, por eso sabe lo que sintió ella de inmediato, lo que sentimos nosotros de inmediato. No temas, María. ¿Por qué no temas? Porque has hallado gracia delante de Dios, delante de Dios. Gracia delante de Dios. Alégrate, llena de gracia. Eso es lo que nosotros también hoy hemos hallado. Gracia delante de Dios. Y mire lo que dice. Vas a concebir. No le dice concebiste. Vas. Porque solo cuando ella dice fías, solo cuando nosotros decimos sí, se quita la compuerta y llega la gracia y fecunda el vientre y se encarna en nosotros. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, le llamarán Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Hermanos, el Señor nunca tiene propuestas que reduzcan en nosotros nuestros proyectos de vida. El Señor no es un Dios que empobrece. El Señor es un Dios que enriquece. El Señor es el Señor de la abundancia. Cuando el Señor acontece, las redes que estaban vacías quedan a reventar. Las barcas que estaban vacías casi se hunden. Cuando no tenían que comer, todos quedaron saciados. Hermanos, esta parejita, José y María, tenían un proyecto, tenían un plan, estaban desposados, tenían un plan de ser una familia de Nazaret. Y cuando Dios llega a la vida de ellos, cuando Dios embaraza su proyecto, ellos ya no son la familia de Nazaret, ellos son la sagrada familia de Nazaret. Entonces el Señor no les cambia los planes, se los resignifica, se los redirecciona, los plenifica. Entonces usted no crea que el Señor le está empobreciendo su proyecto de vida al entrar a su presencia, al hacerle una propuesta. Yo le digo mucho a mis hermanos de comunidad que la gente a veces nos compadece. Ay, qué pesar. Pobrecitos, todo lo que dejaron. Pobrecitos, allá encerrados. Hermanos, el Señor nos ha quitado pequeñas cosas para darnos el todo. El Señor nos ha puesto a elegir y nosotros vendimos el campo, pero donde estaba el tesoro y la perla. Entonces nosotros estamos sin nada, nos quedamos sin campo, pero es que el campo lo estimamos basura, como dice San Pablo, comparado con él. Entonces, nosotros dejamos, pero lo que nos estorba, lo que no sirve, lo
cuando lo conocemos a Él, ya lo estimamos basura. Entonces, hermanos, lo que hacemos es un muy buen negocio. Entonces, de esta manera, miren todas las expresiones que usa el ángel. Concebirás, darás a luz, se llamará Jesús, será grande, el Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David su reino, perdón, de David su padre. El ángel llegó con toda, y empezó a darle la descripción precisa de qué va a acontecer. Pero ella, si no entendía lo primero, tampoco está entendiendo lo segundo. Si ella se conturbó solo con el saludo, calculen con esto, ¿cómo estará haciendo mis hermanos? Continuemos adelante. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos. María respondió al ángel, ¿cómo será esto posible si no conozco varón? ¿Qué quiere decir esa pregunta? Esa pregunta, saben, responde, responde a la lógica humana. La lógica nuestra es absolutamente estrecha. La lógica de nosotros es la lógica de la Santísima Virgen. ¿Cómo podrá ser esto? Pues no conozco varón. La lógica de los discípulos es, ¿cómo les vamos a dar pan si no tenemos sino estos poquitos panes y estos peces? La lógica es, no vayas que él ya está muerto, huele mal, como le dijeron de Lázaro. Esa es la lógica de nosotros. La lógica de nosotros es, la niña está muerta, devuélvase, como le dijeron. Esa es la lógica nuestra. La lógica suya y mía es, yo no soy capaz, yo no he podido nunca hacerlo, eso no está en mis condiciones, yo soy muy torpe, yo soy muy frágil. Esa es. Pero miren que ahí no termina la historia. En la vida de nosotros muchas veces se ha terminado ahí, muchas veces. Y se ha frustrado, se ha abortado el plan de Dios. Porque nos quedamos ahí, es que eso es imposible y punto, y punto. Eso no va conmigo y punto. Que yo no tengo esas capacidades y punto, y punto. Hermanos, quiero que hoy lo que sigue de aquí en adelante en el texto sea inspiración para nosotros, para que nuestra lógica se abra a la lógica de Dios, que es otra lógica. Y por eso hay que estar muy cerca de Él en oración, en silencio, en soledad, en recogimiento, celebrando los sacramentos, porque eso nos va entrando en otra lógica, nos va metiendo a otra lógica. Yo siento, hermanos, que la oración, y aquí hago un pequeño paréntesis, la oración no es para recordarle a Dios lo que se le olvidó, que Dios con tantas cosas, no, no, esa es nuestra lógica. Dios es Dios y no se le olvidó, no se le puede olvidar. A Él no se le olvida, en Él no hay olvido. Nosotros oramos es para que el corazón se ensanche a entrar en la lógica de Dios y a que cuanto acontezca lo leamos como los planes de Dios para nosotros. Porque es que esta pareja pudo haber dicho, se nos frustró nuestro plan. Y resulta que lo tenía más grande para ellos. Y así podemos nosotros como reduciendo el plan de Dios para nuestra vida. Y cuando no se dan las cosas como pedimos, decimos, no, no se nos dio, Dios no me escuchó. Para otro lado, amplía el horizonte, cuenta todo lo que te dio, todo lo que hay. Lo que pasa es que como pedí tan reducido, no fui capaz de ver todo el horizonte. Porque yo esperaba ser una familia de Nazaret. No, ya no lo soy porque el ángel está llegando a contarme otra historia. Ojo, está siendo la sagrada familia de Nazaret. Espero estar siendo claro que es muy importante entrar en la lógica de Dios
para sentirnos unos afortunados y para que la oración nos ensanche el corazón para recibir, que nosotros pidamos, pero con una mirada amplia para saber que Él siempre nos va a dar más de lo que pedimos, que nuestra mirada no sea tan reducida para poder abarcar y recibir todo lo que nos viene con sus anuncios. Y dice el texto, el ángel le responde ante esa pregunta, ¿cómo será esto posible? Pues no conozco varón. Le contesta el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Vendrá, te cubrirá. Mientras ella dice, ¿cómo será posible esto? Él le dice, Él vendrá, no viene, no vino, vendrá. Después del sí, acontece. Después del fiat, la sombra la cubrirá. Entonces, hermanos, aquí ninguna obra que el Señor nos ponga es para hacerla solos. Por eso, en estos días también venimos escuchando del Evangelio de Juan que la iniciativa es de Dios. Siempre la iniciativa es de Él. Entonces, por eso, si la iniciativa es de Él, Él nos faculta, Él nos envía con poder, no nos envía solos. Él dijo, yo los envío con poder. Vayan, y les dio el Espíritu Santo. Entonces Él nos manda la tienda y nos da la plata para gastar. Así de sencillo, así de sencillo. Él nos mandó a esta humanidad con un cheque en blanco. ¿Y saben cuál es ese cheque en blanco? Su Espíritu Santo, que está en nosotros y sobre nosotros, para que nos lo gastemos. Y por eso nosotros podemos continuar esta obra, porque el Espíritu nos lanza con poder a hacer obras más grandes, lo dice la palabra, que las que hizo Jesús. Entonces, hermanos, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ese espíritu que aleteó en la creación, sigue aleteando. Ese espíritu que transformó el caos en cosmos, sigue aconteciendo. Sigue haciendo del desorden armonía. Las preguntas de la Virgen eran desorden y el Espíritu vino a armonizar, a ordenar, a dar vida. El Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. La sombra, hermanos, tan hermosa en la Sagrada Escritura. La sombra que vino en esa nube y cubrió en la transfiguración. Y Dios habló a través de esa nube, sombra. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. La sombra en el bautismo de Jesús. Y el Espíritu como una paloma se posó sobre él. La sombra, hermanos, que hacemos los sacerdotes en la Eucaristía. Cuando extendemos nuestras manos haciendo sombra para que el poder del Altísimo cubra, para que transforme ese pan y ese vino. Hermanos, si Jesús vino al mundo a través de María, también Jesús sigue viniendo a través de María. Por eso, hermanos, hoy tenemos que ser una iglesia mariana para que venga el verbo, para que a través de ella vuelva el verbo. Por eso, hermanos, es tan hermosa la espiritualidad de nosotros como Mater Fátima, porque es que indudablemente el verbo vuelve por María, viene en María. Entonces, verla a ella es tener el verbo. Tenemos que volver nuevamente a mirar a la Santísima Virgen en la historia de nuestra salvación. El sacerdote y María tienen la misma misión. María
lo fecundó en su vientre y dio a luz. El sacerdote lo fecunda a través de la sombra de sus manos y a través de los sacramentos. La Virgen nos trajo la salvación. Por el sacerdocio nos viene también la salvación. Entonces esa sombra que cubre, que fecunda, esa figura hermosa también de la gallina que fecunda, cubriendo los huevos con sus alas. Cubrir siempre será dar vida, fecundar. Y eso es lo que está haciendo, fecundando el vientre, donde se va a sazonar ese pan bendito bajado del cielo. El vientre de la Virgen es un hornito donde se va a meter ese pan que va a saciar el mundo, el pan de vida eterna. Continuamos. Por eso, el que va a nacer será santo y se llamará Hijo de Dios. Esperado, esperado a través de los años. Ella es la elegida para que venga el Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en el sexto mes, la que era considerada estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Hermanos, la obra de Dios, el anuncio de Dios, la misión de Dios, la vocación que Dios pone en el corazón no se agota en nosotros. Permea también la familia. Por eso si tu hijo no se ha convertido, por eso si tu pareja todavía está muy reacia, por eso si tienes una situación en tu núcleo familiar, espera en Dios, porque la gracia no se agota en ti, que lo que has recibido no se agota en ti, que nosotros también, hermanos, hemos sido testigos en mi comunidad cuando la vocación de un hermano trae tantas bendiciones a su familia, cuando la generosidad de una vocación de únicos hijos están en el monasterio. Padre, es que yo estudié una carrera para sostener a mis papás. El Señor me está dando la vocación, pues ellos le ofrendan la vida, empiezan a recibir unos milagros hasta materiales. Padre, en nuestra ciudad nos regalaron un subsidio de vivienda, podemos empezar a construir la casa. El Señor fecundando también hasta el bolsillo de sus papás, pongámoslo en esos términos. Padre, es que desde que yo estoy aquí, mi hermano está yendo más a misa. Claro, tu prima Isabel también está con vida, tu pareja, tus hijos, tu hermano. Esperemos en el Señor, porque cuando Él toca tu vida, también toca la de tus seres queridos. Es, es un hecho, eso es un hecho. Entonces aquí viene también el anuncio a Isabel, o sea, el Señor no quedó contento con anunciarle a la Virgen y también le anuncia a su prima. Pero miren, hermanos, la ilógica, de la que hablábamos ahorita, la ilógica. Estamos hablando de una niña virgen embarazada. Estamos hablando de una anciana estéril embarazada. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible, porque la lógica de Dios es embarazar a una virgen y embarazar a una estéril. Esa es la ilógica. Usted y yo vemos eso imposible, porque es nuestra lógica. Pero cuando empezamos a entrar en los caminos de Dios, decimos, el Señor todo lo que quiere, lo hace. Todo lo que quiere, lo hace. Fecundar una virgen y fecundar una anciana estéril. Hermanos, esa es la buena noticia. Esa es la noticia que hoy le tenemos que anunciar a través de esta academia al mundo entero. Anunciarles la ilógica de Dios que acontece en lo absurdo, en lo insólito. Ahí está. Y termina el texto diciendo, he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según
tu palabra. He aquí la esclava del Señor. Nosotros como carmelitas, desde esos primeros ermitaños en el Monte Carmelo, tenemos un lema de vida y es vivir en obsequio de Jesucristo. Y entre obsequio y esclavo no hay diferencia. Porque es que cuando yo soy el esclavo, yo tengo una, un amo que ejerce la soberanía sobre mí. Yo tengo un Señor que está por encima de mí y yo no tengo voluntad cuando soy esclavo. Cuando yo soy obsequio, yo ya soy un regalo y cuando yo doy un regalo, yo ya no tengo dominio sobre ese regalo, yo ya lo di. Por eso a veces nos ofende tanto, esto es un paréntesis, cuando damos un regalo, pues, y lo usan de una manera equivocada, lo dañan, lo ignoran, pero uno ya ahí no puede hacer nada, nada. Entonces, hermanos, aquí ella es esclava, nosotros somos obsequios. Usted y yo también tenemos que usar esa palabra de sometimiento, porque no es un sometimiento, repito, que empobrece o encoge, es un sometimiento que da vida y fecundidad, que hace de mi vida sagrada, como la Sagrada Familia. Entonces aquí es una esclavitud de libertad. Esa es la ilógica. Esa es la ilógica. He aquí la esclava del Señor, no esclavos de las cosas de este mundo. Entonces, a nosotros nos critican, a los consagrados, porque, pues, ¿cómo así que nos sometemos? ¿Pero a quién? Al Señor. Usted se le somete a las cosas de este mundo. Y eso sí que es triste. Y eso sí que empobrece. Y eso sí que entorpece. Hágase en mí. No dice, hagamos pues. Es que ella se siente absolutamente superada por este anuncio. Ella dice, bueno, si todo esto es así, hágale pues. Decimos aquí en Antioquia, los conocidos como país. Hágale pues. Hágase. Hágase. Es decir, todo ese torrente en este momento se desborda por el bien de la humanidad. Hágase en mí según tu palabra. ¿No decíamos al principio que esa palabra tiene poder? ¿No decíamos que hoy la programación neurolingüística nos lo ha dicho y estamos desprestados con eso? Cuando realmente aquí, desde la historia de nuestra salvación, está aconteciendo esa palabra que tiene poder y se encarna. Una palabra que está llena de sentido. Hágase en mí según tu palabra. Y la palabra se hace hombre y habita entre nosotros. Y la palabra adquiere rostro, vida, corazón. Y la palabra llega como un niño recién nacido para decirnos ahí está la salvación. ¿Qué? Porque es que el niño no puede nada sin su papá. Pero ese niño nunca creció, nunca creció. En la cruz, ¿cómo lo vemos? Igualmente en pañales. En la cruz, ¿cómo lo vemos? Igualmente llamando al papá. Porque es que la salvación está en ese sometimiento al Padre. Por eso Dios llegó como un niño y la espiritualidad de nuestros santos en el Carmelo, como Teresita, es la de la infancia espiritual. Porque es que la salvación nos la mostraron cómo y nos la mostraron en ese pequeño que llamó siempre a su papá para todo y que estuvo sometido bajo la voluntad de su papá. Esa es la salvación. Esa es la salvación. Hágase en mí según tu palabra. Entonces, hermanos, vean, esto da una confianza, porque es que la confianza, ¿saben cuándo aparece? Cuando mis límites acontecen. Cuando yo no soy capaz,
doy el salto a la confianza y le doy la soberanía a Dios de que obre. Por eso ella termina diciendo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y termina el texto diciendo, el ángel la dejó y se fue. ¿Cómo es que la dejó? Ahí era que la tenía que haber acompañado. Pero ¿cómo la deja sola? No, hermanos, es que ya el ángel no se necesitaba porque ella ya tenía el verbo en su vientre. Entonces a veces yo necesito las mediaciones del resto de la vida. No, ya no hacen falta. Las usó el Señor, fue un medio, pero temporal. Yo no necesito una muleta el resto de la vida. No, el ángel se fue, el Señor anuncia y se va. Perdón, el ángel anuncia y se va porque el Señor se queda en el vientre de María y en nuestros corazones. Ya el ángel, ya el mensajero, ya el medio no es suficiente, no es necesario porque es suficiente con la palabra hecha carne en nosotros. Y eso nos pasa mucho en nuestras vidas espirituales. A veces nos volvemos dependientes de medios. No se puede. Es que cuando ya eso queda claro y en mí está la palabra, hágase en mí, y el Espíritu viene y fecunda el ángel, el mensajero, el instrumento, ya pierde protagonismo, pierde protagonismo. Entonces, hermanos, el ángel la dejó y se fue. Y yo quiero decirles que la Santísima Virgen nunca más, nunca más tuvo un anuncio de esta magnitud. El resto de la vida en la Santísima Virgen María la sostuvo este anuncio. Y eso es lo que nos tiene que pasar a nosotros. A veces, hermanos, el Señor nos sigue mandando ángeles, Gabriel, a nuestra vida. Nos tiene que sostener ese anuncio, ese momento místico, cuando nos tumba del caballo, cuando se nos revela su amor, cuando nos encontramos con su rostro. Ahí, hermanos, es cuando nosotros tenemos que, oigan bien, vivir de la memoria. Por eso el Espíritu Santo es memoria, es perfume, porque recuerda, porque actualiza. Quiero que eso sea hoy, para terminar, nuestra mayor certeza. La Santísima Virgen la sostuvo este anuncio. Hasta la cruz tuvo este anuncio. Y así no haya tenido otra experiencia sobrenatural como esta, la memoria la sostuvo. Si el ángel de nuestra vida se va, tengamos la certeza de que Él permanece con nosotros, porque la palabra habita en nosotros. Y también que nos sostenga la memoria de lo que hemos recibido, de los anuncios que hemos tenido, de las gracias místicas que hemos tenido, de las manifestaciones de múltiples maneras que hemos recibido. Bueno, mis hermanos, este fue hoy nuestro aporte, el Espíritu a través nuestro compartiendo con ustedes en esta inauguración de la academia. Les deseamos muchas bendiciones, les deseamos que sea una semilla que caiga a tierra abonada para que demos mucho fruto. Que el Espíritu Santo sostenga cada una de nuestras empresas y que hoy ustedes también sean anunciados a través mío, porque hoy el Señor me usó también como ángel, como mensajero. En cada uno de ustedes las palabras finales sean, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Una Semana Santa muy santa y unos restos de días de Cuaresma muy dóciles a esas inspiraciones divinas. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.